Trabajaremos ahora con el régimen de interés compuesto. Al igual que con el interés simple, con una fórmula podemos obtener las demás fórmulas despejando una variable en función de otra. Por ejemplo, aquí tenemos que el monto va a ser igual al principal o capital por 1 más la tasa de interés efectiva elevado al número de periodos, al plazo de la operación. Para obtener el principal, despejamos. El principal sería igual al monto entre ese factor, 1 más la tasa de interés efectiva elevado al número de periodos. De esa manera obtenemos el resto de fórmulas. Aquí la simbología o nomenclatura nos dice lo siguiente: la I mayúscula sigue refiriéndose al interés en unidades monetarias, la P al principal o capital, la I a la tasa de interés efectiva. Aquí trabajamos con tasas efectivas, no tasas nominales. La N sigue siendo el número de periodos y la S continúa siendo el stock final de dinero. De igual manera, como en el interés simple, vamos a trabajar con una gráfica para entender el comportamiento de un capital durante el plazo de una operación financiera a interés compuesto. Para efectos de observar diferencias, estamos trabajando con el mismo principal, que es de 1000 soles. En el gráfico anterior también trabajamos con el mismo principal. La tasa de interés efectiva es del 10%. En el ejemplo de la gráfica de interés simple también teníamos una tasa del 10%, así que estamos trabajando con los mismos valores, pero observaremos que el monto final no coincide. ¿Por qué sucede esto? Analicemos entonces. En el mes 0 trabajamos con el principal de 1000 soles, luego en el mes 1 vamos a tener un nuevo principal y este nuevo principal va a incluir el importe de interés que se ha generado en ese primer mes. En el primer mes tenemos que el interés será igual al principal por la tasa de interés. Nuestro primer importe de interés es de 100 soles, por lo que nuestro nuevo principal, nuestro nuevo capital para el primer mes, para el mes 1, va a ser igual a 1100. Estamos añadiendo el interés que se ha generado. Luego, en el segundo periodo, ¿qué pasa? Calculamos el importe de interés como la multiplicación del principal en el mes 1, recordando que el principal en ese mes ya no es de 1000 soles, ahora es de 1100. Entonces 1100 por 10%, que es la tasa efectiva, nos va a resultar en 110 soles. Luego, para obtener el nuevo capital, sumamos los 1100 soles con los 110 soles que representan el importe de interés de ese segundo mes. Y de esa manera obtenemos otro capital que es nuevo. En el tercer periodo de la operación ocurre lo mismo. Trabajamos con ese nuevo capital, de manera que se genera un importe de interés de 121 soles. Y finalmente, ese importe de interés se le va a añadir a ese capital con el que estábamos trabajando, de tal forma que obtenemos por fin el monto o stock final de dinero. Observamos que en este caso el importe de interés no es constante, y esto se debe a que el principal tampoco es constante, ya que el dinero se está capitalizando, que quiere decir que el interés que se genera se va adhiriendo al capital conforme transcurren los periodos de tiempo en la operación financiera interés compuesto. Muy importante esto. Vamos a revisar un par de ejemplos en Google Sheets. Tenemos la siguiente situación: nos están consultando cuánto se debe depositar, cuánto se debe invertir para obtener un monto de 10.129 soles con 8 céntimos dentro de 3 años. 3 años es el plazo de la operación interés compuesto. Y la tasa de interés es del 24% capitalizable bimestralmente. Aquí nos mencionan que esta tasa de interés es capitalizable.
¿Qué quiere decir esto? Que la tasa dato que nos están dando es una tasa nominal. Pero, ya que se menciona el término capitalizable, podemos convertir esta tasa nominal a una tasa efectiva. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque en el régimen de interés compuesto hemos dicho que se va a trabajar con tasas efectivas, así que debemos tener una tasa efectiva o conseguirla de alguna manera. Para ello utilizamos la capitalización. Aquí nos indican que la capitalización es bimestral, pero no nos indican si la tasa de interés nominal es bimestral, trimestral, semanal, diaria, etc. No nos dicen tasa de interés tal, no. Entonces, ¿qué tasa de interés será? Es una tasa anual. ¿Por qué? Siempre que no se mencione el periodo de una tasa, se debe suponer que la tasa es anual, siempre. Esto es una regla. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a trabajar con dos soluciones diferentes para llegar a un mismo resultado. Veamos. Lo primero que haremos es convertir nuestra tasa nominal anual, que es de 24%, a una tasa efectiva anual. ¿Y por qué a una tasa efectiva anual y no la convertimos a una tasa efectiva bimestral, trimestral, de cualquier otro periodo? Porque el plazo de la operación financiera es de 3 años y también hemos hecho una observación, que el plazo de la operación y la tasa de interés deben tener las mismas unidades de tiempo. Entonces, si el plazo de la operación está dado en años, la tasa debe ser anual. En este caso tenemos una tasa nominal anual, ok, pero por ser interés compuesto requerimos una tasa efectiva, así que esta es la razón. Vamos paso a paso. Para realizar la conversión de una tasa nominal a una tasa efectiva, necesariamente debe existir la capitalización, esto es sí o sí. La fórmula para poder convertir una tasa de interés nominal anual o de cualquier periodo a una tasa efectiva la veremos luego. Esa fórmula la vamos a estudiar en unos instantes con mucho detalle. Aquí me interesa que entiendan a qué se refiere con el periodo o plazo de la tasa. Veamos. Necesitamos ciertos parámetros. El primero, el periodo en días de la tasa nominal. Ya mencionamos que se trata de una tasa nominal anual. El plazo de esta tasa es anual y un año tiene 360 días. Seguro algunos dirán que el año puede tener 365 días, etc. Pero para efectos de cálculos financieros se trabaja con el año comercial o también llamado año bancario, que consta de 360 días, 30 días por cada mes. Luego necesitamos el periodo en días de la capitalización. Nos indican que la capitalización es bimestral y un bimestre tiene 2 meses, cada mes 30 días. Entonces, la capitalización es de 60 días. Ahora necesitamos el periodo en días de la tasa efectiva. Hemos declarado que estamos buscando transformar nuestra tasa nominal a una tasa efectiva anual. Así que el plazo de esa tasa efectiva será también anual, de un año, y un año tiene 360 días. Bien. Pasamos a calcular la tasa efectiva anual. Veamos. La fórmula dice lo siguiente. La tasa efectiva será igual a 1 más la tasa nominal, listo, entre el periodo en días de esa tasa nominal. Luego a esa división la vamos a multiplicar por el periodo en días de la capitalización. Perfecto. Aquí estamos agrupando toda esta suma, como pueden observar, y toda esa suma la vamos a elevar a una potencia. ¿A qué potencia? La potencia será determinada por una división también.
vamos a dividir el periodo en días de la tasa efectiva entre el periodo en días de la capitalización. Esa va a ser la potencia. Luego, a todo ese resultado le vamos a restar 1. Correcto. Enter y tenemos ya el resultado para nuestra tasa efectiva. Vamos a convertirla en un porcentaje. Perfecto. Entonces, una tasa nominal anual del 24% que se capitaliza bimestralmente es equivalente a una tasa efectiva anual de 26,53%. Ojo que aquí estoy utilizando el término equivalente, no proporcional, recordando que el interés simple trabaja con tasa nominal o tasa proporcional y en el interés compuesto, tasa efectiva o tasa equivalente. Hay que tener en cuenta esas cosas. Bien, para calcular el principal tenemos una fórmula también que ya hemos revisado. El principal será igual al monto final de dinero entre el siguiente factor, 1 más la tasa efectiva y ese factor elevado a el número de periodos de la operación. Ahora sí no hay problema porque ya tenemos una tasa efectiva y esta tasa efectiva tiene el mismo periodo anual que el plazo de la operación, así que no hay problema alguno. Entonces el capital resulta en 5.000 soles. Veamos la segunda solución. En este caso, lo que haremos es trabajar con una conversión pero del plazo de la operación financiera. Debido a que la capitalización es bimestral, podemos convertir el plazo que se encuentra en años a bimestres. Y para ello hacemos lo siguiente. Multiplicamos 3 por 6. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en un año existen 6 bimestres, entonces en 3 años habrán 18 bimestres. Ya tenemos el plazo de la operación en bimestres. Ahora necesitamos la tasa efectiva bimestral y lo que tenemos es una tasa nominal anual. ¿Qué podemos hacer? Realizar una conversión como hace unos momentos. El periodo en días de la tasa nominal 360, ya que el plazo de esa tasa es de un año, 360 días en un año, muy bien. El periodo en días de la capitalización es bimestral, es decir, 60 días. ¿Cómo obtenemos la tasa efectiva bimestral? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar la tasa nominal anual, la dividimos entre su periodo, en días por supuesto, y multiplicamos esa división con el periodo en días de la capitalización. Vamos a asignarle el formato de porcentaje. Bien, seguro muchos entrarán en confusión. ¿Por qué en la primera solución he utilizado una fórmula tremenda y por qué aquí una fórmula un poquito más cortita? Porque una tasa periódica se considera una tasa efectiva en su propio periodo de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que una tasa periódica bimestral es igual a una tasa efectiva bimestral. Si tuviésemos una tasa periódica trimestral, sería igual a una tasa efectiva trimestral. ¿Qué va a denotar eso? La capitalización. Ojo con esto. En posteriores ejemplos vamos a trabajar estos conceptos de manera más detallada para poder aclarar cualquier duda. Vamos de a pocos, no se preocupen. Para el cálculo del principal utilizamos la misma fórmula de hace unos momentos. El principal en el régimen de interés compuesto será igual al stock final de dinero entre nuestro factor, que es 1 más la tasa efectiva bimestral, elevado al número de periodos bimestrales, enter, y tenemos el mismo resultado como podemos observar. Dos caminos diferentes, un mismo destino. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Realizar la comprobación
del concepto que les acababa de mencionar, que una tasa periódica es considerada una tasa efectiva en su propio periodo de capitalización. Digamos que vamos a traducir eso al español, términos más sencillos. La tasa nominal es una tasa nominal anual del 24%. El periodo en días de esa tasa nominal, como es anual, 360 días. El periodo en días de la capitalización, bimestral, 60 días. Y el periodo en días de la tasa efectiva, estamos buscando una tasa efectiva bimestral, entonces el periodo será un bimestre, 60 días. Vamos a obtener la tasa efectiva bimestral utilizando la fórmula extensa que vimos hace unos momentos. De manera que el resultado que vamos a obtener va a coincidir con el que utilizamos para la solución número 2. Bien, tenemos entonces que la tasa efectiva va a ser igual a 1 más la tasa nominal entre el periodo en días de esa tasa nominal. Y a esa división le multiplicamos por el periodo en días de la capitalización. Luego a toda esa suma la vamos a elevar a una potencia y esa potencia será una división. El periodo en días de la tasa efectiva entre el periodo en días de la capitalización y a toda esta potencia le vamos a restar la unidad. Si le asignamos el formato porcentual, observamos que es el mismo valor de la tasa, como les mencionaba. Cuando se pretende obtener una tasa efectiva que coincide con el periodo de capitalización, sencillamente podemos obtener esa tasa con una división y una multiplicación según se requiera, con proporcionalidad. Pero en cambio, si de esta tasa capitalizable bimestralmente se buscara una tasa efectiva trimestral, ahí sí tienen que utilizar esa fórmula súper extensa.